Amigos de Pasión por el Deporte, hoy nos encontramos acompañados de mi compañero y amigo Luis Mejía y un invitado súper especial para la Casa de Pasión por el Deporte, el DT de Deportivo de La Guaira, Daniel Faría. Bienvenido, Daniel, a las cámaras de Pasión por el Deporte. ¿Cómo te encuentras? Hola, bueno, un placer. Gracias por la invitación y bueno, gracias también por darme un rato de distracción en la cuarentena para poder conversar un poco de fútbol. Esto es lo más cercano a la actividad que vamos a tener en estos días, así que bueno, se disfruta un poco. Bueno, Daniel, ya que mencionas la cuarentena, ¿cómo la estás viviendo actualmente tú como DT, amante del fútbol? ¿Cómo la pasas en este momento? Bueno, es totalmente diferente, pero creo que es aprovechable. O sea, por ejemplo, en mi caso lo estoy haciendo. Hay una cantidad de tiempo que normalmente no se tiene para cualquier idea, para cualquier proyecto que se haya pensado, para la lectura, para los estudios pues bueno, también para compartir un poco más con la familia. Esta época te da la posibilidad de vivir con gente, de convivir con gente con la que normalmente solo vivías. Entonces, pues bueno, la cantidad de tiempo es mucho más grande y pues lo aprovechamos, intentamos hacer cosas con la familia, pero como te decía, sobre todo en el plano laboral, en la búsqueda del conocimiento. Bueno, Daniel, y comenzando a hablar un poco de deporte, del fútbol, vamos a hablar un poco de ese recorrido que tuviste como jugador, que te desempeñabas en una de las posiciones con más, ¿cómo se podría decir?, con más comprometida del deporte y la más jugada, que era portero. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en el fútbol? Sí, la más ingrata, ser arquero es ingrato, absolutamente. Bien, yo empecé a jugar desde muy niño. Nosotros, cuando llegamos a Cumaná, eh, pues bueno, yo estaba entre el béisbol y el fútbol, pero bueno, mucho más fue la pasión por el fútbol. Y pues arrancamos de muy niños con mi hermano menor. Nosotros tenemos con Luis, quien es el presidente del Zulia hoy. Nos llevamos solo un año y pues bueno, íbamos siempre. César es un poco mayor que nosotros, él ya estaba en una categoría infantil A o algo así, o juvenil inclusive. Y nosotros estábamos pequeñitos, entonces bueno, ahí fuimos y crecimos y en ese mismo lugar pudimos terminar llegando a ver el crecimiento del equipo al cual pertenecíamos, que era Nueva Cádiz, y después de eso, pues bueno, nos tocó partir y fuimos a Maracaibo. Jugué profesional, no mucho tiempo, pero estuve compartiendo y viviendo lo que es esa etapa. Y bien, es un recuerdo bonito que tengo de, de, de haber podido, pues bueno, cumplir con una meta, con un sueño que tenía. Y también, pues bueno, hoy de adulto ya me da la posibilidad de sacar muchas conclusiones pues bueno, una etapa en la cual se es muy inmaduro y que probablemente las decisiones, pues bueno, como cualquier persona, no tienes la experiencia para poder llevarlas a cabo de una manera probablemente que sea mucho más correcta, pero pues bueno, es tu derecho a decidir y normalmente es un tema de madurez que termina siempre chocando con lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente un periodo bonito, un periodo que recuerdo y que, pues bueno, también me dio la posibilidad de seguir estando después en la actividad. Daniel, cuando estabas en Nueva Cádiz, ascendiste a Primera División y además ganaron el título de la División de Plata. ¿Cómo se sintió triunfar con tu hermano César y qué significado tuvo para la familia Farías? Claro, lo que pasa es que yo era muy joven todavía cuando el equipo, o sea, nosotros en el año 96, 97, jugamos un torneo sub-20
que o sea, el inicio de ese Nueva Cádiz con César fue un torneo nacional sub-20, que, pues bueno, nosotros salimos campeones en Cumaná de manera invicta, y la final casualmente fue contra un equipo que se llamaba UC de Aragua, en donde jugaba Juan Arango, casualmente. En ese Nueva Cádiz donde nosotros estábamos, estaba Pequeño Rondón, Pellín Boada, Speedy González, Carlos Salazar, el arquero de Lara. Pero, pues bueno, era una categoría mayor. O sea, yo era parte del plantel, pero era una categoría mayor. Eran años 77 y yo soy año 81. Y, pues bueno, formé parte, pero realmente yo estaba muy joven. Y ese mismo equipo, o la base de ese equipo, es la que pasa a participar en la segunda división, que, pues bueno, gana un primer torneo y después gana el segundo para ascender. Y pues bueno, yo tenía 17 años, apenas 16, 17 años, estaba en bachillerato inclusive. Después de eso, el equipo juega un semestre, si no me equivoco, en Cumaná, y se va a Maracaibo, y pues bueno, ahí es donde yo me voy, y el año siguiente recién es que yo tuve ya participación real de poder jugar. Para la familia, todo esto que te estoy contando, pues bueno, fue muy significativo, pues bueno, era el inicio de la carrera como entrenador de César, una carrera exitosa desde el inicio, y además, pues bueno, marcada mucho por una proyección que probablemente solo la notaba él. Pues bueno, yo te repito, yo estudiaba bachillerato, yo no tenía ni idea de lo que él estaba pensando. Pero bueno, tenía una proyección muy interesante, que pudo llevar a la realidad, y que, pues bueno, fue apoyada por la familia, en ese caso por mi papá en aquel momento, y que terminó dando, en cuanto a los resultados, un gran éxito. Entonces, significó mucho para nosotros, era un momento único, era otro país. O sea, nosotros vivíamos en Cumaná, una etapa en la cual yo recuerdo muchísimo, porque era esa época en la cual tú ibas a tu casa y estaba toda tu familia, ¿no? O sea, estaban mis padres, estaban mis hermanos, mis sobrinos que ya habían nacido algunos, mis tíos, primos. Entonces, claro, cada fin de semana que jugaba el equipo era un evento familiar, y iba mucha gente al estadio. Normalmente estaba lleno, no es muy grande el estadio en Cumaná, pero bueno, sentías el calor de la gente, el empuje, y pues bueno, fueron momentos únicos. Entonces ese Nueva Cádiz de la sub-20 y de la segunda división, para nosotros los Farías, significó muchísimo. Bueno, Daniel, y después es un paso importante para ti que te lleva a ser preparador de arqueros en el Deportivo Anzoátegui con tan solo 26 años de edad. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, pasó mucho tiempo, ¿no? Desde que yo me retiré a ese momento. Y básicamente cuando yo voy a ser preparador de arquero del Anzoátegui con César, era porque pues yo ya años anteriores venía con el tema de prepararme como entrenador. Había tomado la decisión de realmente intentar triunfar en esta línea. Yo cuando me retiré de jugador, volví a Cumaná y empecé a estudiar Derecho, y empecé a estudiar como entrenador. Y pues bueno, hubo un momento en el cual tuve que tomar la decisión de si seguía como entrenador o si seguía como abogado. Yo podía haber seguido como entrenador en Cumaná, pero en ese momento me parecía que mi carrera iba a tener un techo, o que ya había llegado a un techo en ese nivel, y que para poder seguir creciendo tenía que buscar otro camino. Ese camino se me abrió porque César estaba en Puerto Ordaz dirigiendo Mineros, y había un equipo de categorías menores que se llama Guayana Fútbol Club, que me abría la posibilidad de ir a dirigir. Entonces, yo no quería solamente irme a dirigir afuera por decir que iba a estar en otro equipo, en otro estado, sino por poder tener la cercanía con un cuerpo técnico, con un entrenador que yo pudiese intentar
aprovechar para aprender. Entonces, pues bueno, la vida me había dado la posibilidad de que mi hermano fuese un entrenador que ya estaba en primera división, que ya era exitoso, que ya había dirigido 3 o 4 equipos en primera, y pues bueno, yo me podía ir y estar cerca de él. Entonces, yo en las mañanas me iba al entrenamiento de Mineros, y como yo había sido arquero, pues apoyaba un poco ahí, pateaba la pelota, o sea, lo que necesitaran, recogía una tapa, ponía una línea, y en la tarde dirigía a este equipo. Ahí estuve un año. Entonces, en ese año es cuando César termina el contrato de Mineros y lo contratan de Anzoátegui, y en el Anzoátegui él me llama, o sea, me lleva como preparador de arqueros, y pues bueno, yo no quería ser preparador de arquero como tal, pero era una posibilidad de estar dentro de un plantel de primera división. Entonces eso fue importante para mí. Ahí pude aprovechar de aprender muchísimo y de sacar muchísimo provecho de César y su cuerpo técnico. Sin embargo, Daniel, llegas al Deportivo Anzoátegui y vas escalando cargos y después ya te dan la responsabilidad de ser el director técnico. ¿Y cómo se sintió y cuál fue el respaldo que sentiste del presidente de la entidad? Bueno, cuando yo llegué a Anzoátegui estaban cambiando la dirigencia, y yo entré justo cuando hubo el cambio de presidente. Entonces, indudablemente, pues bueno, yo era un aprendiz, un muchacho que había estudiado mucho, me había preparado, pero pues bueno, no había podido dirigir como tal. Entonces, pues bueno, tenía mis aciertos y mis virtudes, pero pude llegar a un lugar donde ellos tenían un pensamiento de crecimiento importante, y sentían que yo podía crecer en la institución a medida del mismo crecimiento que iba teniendo el Anzoátegui. Anzoátegui, cuando ascendió a primera, tuvo un golpe muy fuerte en la primera división, pues porque su dueño en aquel momento, Domingo Ciriliano, consideraba que podía aprovechar todo el impulso de la Copa América, y así fue. Contrató a César, contrató un grupo de jugadores muy importante, y el equipo, pues bueno, mereció inclusive ese semestre ser campeón. Nosotros perdimos el torneo en un partido que quedó muy polémico en Puerto La Cruz, que perdimos 3-2 con el Caracas, y a la postre esa fue la diferencia para no ser campeones. Entonces, César se va a la selección, ese equipo lo dirige Matías después, que yo fui su asistente. Salimos campeones de Copa Venezuela, el equipo tuvo un gran rendimiento, pero pues bueno, no podía sostenerse en el tiempo, hubo muchísimos conflictos internos, y esta nueva dirigencia no tenía pensado seguir en esa misma línea. El pensamiento de ellos era poder buscar una manera diferente en el crecimiento del equipo, un equipo que fuese, que sobre todo de local tuviese mucha fuerza, y que a la postre terminara clasificando a torneos internacionales. Entonces, pues bueno, me sostuvieron, me dieron la posibilidad, y crecimos de la mano el equipo y mi carrera. Hace unos días atrás volvimos a hablar la primera vez. En ese momento te pedí unas palabras del recorrido de Robert Hernández. Ahorita te pregunto a ti, ¿cómo definirías tu paso por el Anzoátegui? Bueno, mi paso por el Anzoátegui al final fue de muchísimo crecimiento, sobre todo de una oportunidad única, de aprovechar una circunstancia importante, pero te repito, sobre todo de crecimiento. Al final fue muy exitoso, realmente mi paso por el Anzoátegui termina siendo muy bueno, pero sobre todo de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, de poder entrar con fuerza en la liga, de poder estar con el pie firme, y de ser, pues bueno, de poder lograr pasar de ser el hermano de César a poder ser, pues bueno, Daniel Farías, con un nombre propio a nivel nacional. Daniel, ya hablamos de que el Deportivo Anzoátegui fue tu primer equipo de primera división y después ya das un salto al Deportivo Táchira.
¿Fue quizás un reto o ya sentías que tenías la proyección necesaria para llegar allí? Bueno, la proyección la tenía. Yo en aquel momento, siendo un poco yoísta, ¿no? En la conversación, yo en aquel momento o sea, estaba en un equipo que peleaba constantemente. Nosotros en el Anzoátegui empezamos, pues bueno, un proceso de cambio, pero después empezamos siempre a estar ahí arriba. Empezamos a estar cerca del primer lugar siempre y empezamos pues bueno, a entrar en Copa Internacional y el equipo empezó a crecer. Entonces, todo eso que nosotros habíamos imaginado empezó a suceder y justo también en ese momento se da la situación de que, bueno, de que ganamos los 2 torneos en un semestre, cosa que nadie más logró, y me daba la oportunidad de ser, pues bueno, un entrenador que había demostrado, no solamente con el hecho de ganar y ser campeón, sino que había demostrado la promesa en el habla terminó siendo una realidad en los hechos. Entonces, la proyección, pues bueno, la terminé de tener. Y cuando tú revisas en ese momento, el tema que yo siempre he tenido es un tema de edad cronológica. Bueno, yo me retiré muy joven, yo hoy tengo 11 años dirigiendo primera división y tengo apenas 38. O sea, normalmente tú te retiras a los 37, 38 años, te preparas como yo me preparé 4 o 5 años y para tener 11 años dirigiendo vas a tener 50 y tantos. Entonces, la diferencia que yo tengo es que solo tengo 38. Entonces, cuando fui a Táchira, ya yo tenía toda mi preparación, todo el tema de ser asistente, la posibilidad de participar también dentro de la selección y 3 años de primera división. Entonces eso realmente me dio una experiencia para poder yo decir que podía estar ahí. Bueno, Daniel, después de ese paso por el equipo tachirense, das un salto internacional. Te vas a Cerro Porteño en Paraguay, un equipo importante en Paraguay. Y cuéntanos un poco de qué pudiste aprender del fútbol paraguayo. Sí, después de Táchira, pues fue algo parecido al tema del Anzoátegui. Fue también como que, pues bueno, medir qué podía seguir obteniendo y qué podía seguir apuntando. Entonces, bueno, se presenta una oportunidad de ir al extranjero siendo asistente de César y era una puerta que se me abría porque ibas a un lugar donde no es fácil llegar. O sea, primero no es sencillo ir al extranjero y después es absolutamente difícil llegar a un club como Cerro Porteño. Cerro es un club gigante, como Olimpia. O sea, son lugares que te marcan porque nosotros en Venezuela tenemos equipos grandes, ¿no? Táchira y Caracas realmente son equipos grandes. Pero el resto del país está dividido en los equipos regionales. O sea, Trujillano es fuerte en su lugar, Minero es fuerte en su lugar y así sucesivamente. En estos sitios, como en Paraguay, el país está dividido en dos. O sea, es Cerro y Olimpia, y todos los otros equipos tienen un poquito, pero muy poquito. Entonces, claro, te da la sensación de poder vivirlo de otra forma y, pues bueno, fue así. El fútbol paraguayo es un lugar muy competitivo, de grandes jugadores, un fútbol muy publicitado, que llega a todos los lugares. Y pues realmente fue una gran oportunidad de conocer grandes jugadores mundialistas, escenarios diferentes y también obviamente, de crecer y de estar en un lugar que te abre las puertas para el futuro, pero también de comparar el lugar de donde nosotros veníamos, ¿no? O sea, de ver también qué tan distintos son cada uno de los lugares, pues bueno, intentando también a futuro poder participar dentro del crecimiento de nuestro fútbol nacional, dentro del aprendizaje que vas viendo en otros lugares. Daniel, y una pregunta algo particular, ¿cómo se trata el venezolano en Paraguay o tal vez en Sudamérica cuando va como director técnico y hay como ese estigma de que los venezolanos no han ido a un mundial o quizás no tienen el mismo roce competitivo en aquellos países? Mira, siempre te va a tocar, en algún lugar, siempre te va a tocar que sea señalado. En aquel caso, pues lo que te decía, yo llegué con César
yo llegué con César y pues bueno, César ya tenía un nombre muy ganado y el respeto para con él era gigantesco. Él había dirigido la selección, había estado en México y pues no tienes esa posibilidad de recibir un señalamiento por inexperiencia, ¿no? Porque seas un normal. Pero, pues bueno, lo que pasa es que como cuando estás ahí ya como que estás acostumbrado a que te insulten y pues bueno, lo ves como algo normal, pero sí es duro cuando utilizan, pues bueno, términos xenófobos cuando te tocan recibir insultos de los otros equipos. Pero bueno, tú asumes que es la realidad que nosotros hoy estamos viviendo, que probablemente hay otros paisanos que a lo mejor la están pasando igual o peor. Entonces, bueno, tratas de sostener, de poder estar y de generar un ejemplo de que, bueno, la reacción tiene que ser normal, que el irrespetuoso no eres tú y que pues bueno, nosotros fuimos a decir que los venezolanos tenemos, pues bueno, la posibilidad de estar y que somos personas trabajadoras, responsables y que así, pues bueno, terminó siendo, pero sí es complicado, sí es difícil. Nosotros fuimos al extranjero, nosotros nos fuimos a Paraguay en el 2016. Hoy, 4 años después, supongo que es absolutamente mucho más difícil, pues porque cada día nos señalan mucho más. Bueno, Daniel, y después de tener un currículo vasto, después de Paraguay, pasas al Zulia y tomas las riendas de un equipo tan importante, ya que mencionabas de equipos importantes en Latinoamérica, como lo es el Cerro Porteño, tomas el mando de The Stronger en el equipo boliviano, un equipo con más de 100 años de historia. ¿Cómo fue ese sentimiento de llegar al fútbol internacional nuevamente, ya que pasabas por el Zulia, y asumir esta vez de primera mano un equipo tan importante en Bolivia? Bueno, la ventaja es que ya yo conocía el lugar. Nosotros después de Paraguay fuimos a Bolivia con César, ese mismo año 2016, y después el año siguiente, pues yo pude ir no de asistente, sino ya de entrenador. Y es lo mismo que te decía, o sea, eso que yo pensé cuando me fui de Táchira, de que tenía no solamente la oportunidad de seguir aprendiendo de César y de crecer a su lado, sino de que se me abriera una puerta, lo terminé logrando, pues bueno, en ese momento. Y terminé, pues bueno, viviendo una realidad que hemos vivido pocos entrenadores venezolanos, que es ir a un club grande de otro país. Y realmente es una experiencia inigualable. Te repito, en Bolivia es parecido al tema de Paraguay. Hay una separación muy grande de los equipos con el caso de Bolívar y Stronghead. Puede haber algún otro equipo grande que a lo mejor en este momento está venido a menos, caso Oriente Petrolero, pero Stronghead y Bolívar son muy grandes, son equipos muy importantes y el clásico se vive de una manera importantísima. Estás todo el tiempo con una presión gigantesca y te deja, pues bueno, una gran experiencia, sobre todo también de haber logrado primero llegar siendo venezolano, habiendo podido abrir ese lugar y esa puerta, y después haber logrado estar a la altura de la exigencia, porque más allá de que realmente, pues bueno, yo no pude continuar, realmente, pues bueno, me sacaron, me botaron del equipo, nosotros quedamos subcampeones, o sea, el tema no fue que no competimos, nosotros jugamos hasta el último partido con la posibilidad de pelear el campeonato y pues bueno, en esos equipos no te perdonan, en esos equipos realmente o eres campeón o no te alcanza. Y nosotros, a pesar de todo, pues bueno, estuvimos ahí, lo pudimos lograr y dejamos una gran imagen al punto de que, pues bueno, cuando se acabó, cuando rescindimos el contrato, nosotros pudimos haber quedado en Bolivia dirigiendo porque nos abrió una gran posibilidad de haber estado en el Tigre como entrenador principal.
Daniel, y allí después se especula que podrías llegar a un equipo español, el Albacete. Cuéntanos un poco sobre eso. En esos momentos yo tuve una amplitud de posibilidades. Realmente pude haber, como les decía, haberme quedado en Bolivia, algún par de oportunidades también de otros equipos en Sudamérica. Y pues bueno, se abrió una posibilidad de ir al fútbol español. Lo cierto del caso es que yo en ese momento tuve como que, pues bueno, algunas situaciones que te van poniendo la vida y que, pues bueno, debes ir tomando decisiones y determinaciones, no solamente pensando en ti, sino también en tu núcleo familiar. Y pues yo tengo dos hijos, una niña y un niño, que pues bueno, mientras estuve viajando de Puerto La Cruz a Táchira y a Paraguay, a Bolivia, a Maracaibo, a Bolivia nuevamente, estaban en una edad en la cual pues bueno, como que no les complicaba tanto, pero van creciendo y van generando su propia idea, van ramificando amistades, van generando sentimientos hacia personas y hacia sitios. Entonces, como que se te va poniendo difícil en alguna etapa. Como les decía, yo solamente tengo 38 años y mi carrera no se acaba mañana. Yo tengo todavía mucho tiempo por delante y pues bueno, tomé una decisión familiar de poder permanecer en un lugar, un tiempo determinado, para que ellos pudiesen tener un crecimiento diferente, para que pudiesen también tener una etapa distinta en sus vidas y que después, bueno, cuando ellos ya estén en una edad un poco más grande, cerca o en la universidad, yo voy a seguir siendo joven, voy a seguir teniendo una preparación importante y buscaré nuevamente las oportunidades que pueda tener. Entonces, yo tengo una hija de 11 años a la cual, por temas de mi trabajo, la he tenido que inscribir en 12 colegios diferentes. Eso no es sencillo, no es tan fácil. Y pues, también hay que tomar en cuenta eso siempre para el crecimiento personal y para el crecimiento laboral. Entonces, tomamos la decisión de quedarnos un rato por acá y de aprovechar esta oportunidad que también tenemos, que nos hace muy feliz y después, bueno, seguramente se abrirán nuevas puertas. Además de esa oferta, Daniel, que quizás no sonó mucho en Venezuela, ¿tuviste alguna otra oferta internacional, pero en el fútbol europeo? Bueno, la realidad es que yo iba a llegar, o sea, la oportunidad que se me abría en el Albacete es porque el dueño del Albacete es el Mundo Capchi, ¿no? Es obvio y no puedo decirte, pues bueno, que es que tenía un abanico de currículum y cayó el mío. Realmente el dueño es él y él siente como sintió cuando fui a Táchira, que pues bueno, yo tengo la capacidad y la posibilidad de ir a su club, una liga dificilísima, la segunda división de España debe estar dentro de las 10 ligas más competitivas del mundo, y pues no es nada sencillo y él pensó en su momento que yo podía estar ahí, pero pues nosotros los entrenadores suramericanos en general y sobre todo el entrenador venezolano tenemos una serie de inconvenientes y de diferencias o desventajas a comparación de los entrenadores europeos. Ellos se organizaron ya desde hace mucho tiempo y tienen un nivel de estudio mayor o mucho más organizado y amplio que lo que tenemos nosotros. Entonces, ellos ya tienen su colegio de entrenador donde, pues, bueno, van como una especie de universidad durante 3 años y se preparan y tienen una carga lectiva diferente a la que tenemos nosotros. O sea, yo me gradué como entrenador nacional en Venezuela haciendo los cursos de 2 o 3 semanas. Claro, tienen una carga de horas muy grande dentro de ese tiempo, pero no es comparable a lo que ellos hacen. Esto que nosotros aún hacemos en Venezuela, lo hacían ellos hace muchos años atrás y pues bueno, fueron
organizando y depurando el proceso y hoy es diferente. Entonces, a nosotros los entrenadores suramericanos nos hacen una serie de exigencias porque, pues bueno, como que tienes que compensar el nivel de estudios. Si no tienes ese nivel de estudio, lo compensas con un nivel de experiencia. Entonces, pues bueno, te piden una cantidad de tiempo dirigiendo que bueno, los que podemos tener la fortuna de tener esa cantidad de tiempo, puedes terminar dirigiendo. Pero eso nos termina separando. Entonces, cuando empiezas a revisar, los entrenadores españoles, sobre todo, en ligas del mundo, no importa si sean buenas o malas, cada día hay más entrenadores españoles, porque bueno, su nivel de preparación es diferente al nuestro. Entonces, es por eso que Conmebol, desde hace unos años atrás, ha iniciado el tema de, bueno, la licencia, el carnet pro para poder dirigir en el fútbol profesional y que tengas la cantidad de experiencia. Entonces, hay una serie de exigencias que se están empezando a pedir y que son muy buenas, pero esta explicación te la doy porque no es normal que un club europeo venga a buscar un entrenador suramericano, inclusive a los mayores niveles. O sea, tú ves el caso hoy de Gallardo. Gallardo debe tener oportunidades, no digo que no, debe tener algún tipo de oferta, pero pues bueno, tienes que llegar a ese punto como el que tiene él para realmente a lo mejor ser valorado, ¿no? Normalmente no somos personas o entrenadores o técnicos que busquen así de sencillo. O sea, tienes que lograr hacer una cantidad de pasos, como por ejemplo hizo Pellegrini. Antes de llegar a dirigir al Madrid, tú revisas su carrera en cuanto a su preparación y a lo que él hizo. Pero bueno, él se planificó en el tiempo para poder llegar a lugares así en sus estudios y en su cantidad de tiempo dirigiendo clubes que le dieran la posibilidad de llegar a algún tipo de equipo europeo. Daniel, ya hablando de la actualidad, ¿cómo fue tu llegada al Deportivo La Guaira? Cuando yo me fui al extranjero, uno de los dueños, o los dueños del Deportivo La Guaira, George Antar y Michael Chambra, tenían una muy buena, siguen teniendo una buena relación con mi hermano, con César. Y pues bueno, siempre en el fútbol nacional a César lo usan mucho como un asesor, o sea, lo llaman mucho para ideas, para asesorías, para que, pues bueno, lo trate de ayudar de alguna forma, ¿no? Entonces ellos siempre tuvieron un vínculo especial. César le tiene mucho cariño y conversaban siempre. Entonces, bueno, en esas conversaciones de cómo hacer crecer el equipo estaba también Lino. Siempre al final intentaban hablar conmigo, le decían a César que bueno, que el futuro del equipo ellos lo visualizaban conmigo como entrenador y eso. Pero pues bueno, en aquel momento yo estaba en otra etapa de mi carrera y como que no veía la posibilidad de estar, ¿no? Pero siempre tenía esa sensación, que es la que he tenido siempre, a partir también de haber sido dueño de equipo, o sea, parte de una familia dueña de equipo, que es que tú sabes que hay muchísimas personas que quieren invertir, que lo hacen de manera muy... o sea, de muy buen corazón, que nace de una expectativa muy noble, y que, pues bueno, no te consigues en el camino a lo mejor un entrenador que te pueda entender o los dirigentes que te puedan entender y, pues bueno, terminas haciendo una inversión que se pierde y te vas del fútbol decepcionado. Entonces, yo siempre los veía a ellos como personas exitosas en sus vidas laborales que querían aportar al fútbol nacional, que es lo que nosotros necesitamos, gente que venga a querer aportar y que probablemente no habían tenido esa junta, esa llave de la otra parte, en la cual, pues bueno, el equipo fuese creciendo, fortaleciéndose y ellos estuviesen contentos con lo que podían invertir. Entonces, bueno, hablamos un par de veces, nunca pudimos llegar a un acuerdo y se acabó ese año. Yo regreso a Venezuela, me voy al Zulia
y ahí tuve las primeras conversaciones mucho más directas, ya ahí estuvimos mucho más cercanos, pero pues bueno, yo regresé a Venezuela fue porque el caso del Zulia era una oportunidad enorme a nivel internacional, con un buen equipo que se podía armar y estuve ahí ese tiempo. Después regreso a Bolivia y cuando salgo de Bolivia, que les cuento toda esta parte de, bueno, de tomar la decisión familiar, yo, esa primera parte de la decisión familiar fue irme a Puerto La Cruz, que es el lugar donde nosotros hoy residimos. Estuvimos ahí, o sea, la idea era inscribir a nuestros hijos en el colegio, que ellos terminaran esa parte de los estudios que les correspondía y poder estar, pues bueno, inclusive sin trabajar un tiempo, no era ningún problema, yo lo iba a aprovechar, pues bueno, para estudiar, para actualizarme, para viajar. Y en esos días La Guaira jugaba en Puerto La Cruz por el tema de que estaban arreglando el Olímpico. Entonces, pues bueno, yo iba, no iba nadie al estadio, íbamos, o sea, 10, 20 personas, era normal, o sea, no tenía por qué nadie ir a ver un partido de La Guaira en Puerto La Cruz. Y me sentaba ahí. Entonces un día una amiga que tengo que se llama Rosmar Malavé, que trabajaba en aquel momento en La Guaira, vino y me saludó. Entonces, hola Daniel, ¿cómo estás? Y bueno, estuvimos conversando un rato con los muchachos, los dueños del equipo que te querían saludar. Y pues bueno, yo como que no tenía ganas, me hice medio ahí como que el loco. Y bueno, me insistieron, subí, saludamos y tal. ¿Qué andas haciendo? No, estoy aquí, no sé qué. Y pues bueno, empezamos a conversar y al final, pues bueno, ellos terminamos hablando en un momento en el cual yo no tenía realmente unas ganas de dirigir, o sea, mi primera respuesta fue que no, realmente mi primera respuesta fue que no, pero te repito, ahí volvió a mí el pensamiento de, bueno, de la inversión de gente que quiere realmente participar y empezamos a hablar, bueno, del tema de las canchas que están construyendo, de todo lo que son ellos como categorías menores y como que se vinculaba a lo que yo sentía en el momento, o sea, de poder estar en un lugar un tiempo prolongado, que creciera la institución, que pudiera yo aportar con lo que soy como entrenador y que me diera, pues familiarmente, la estabilidad de estar en un lugar donde iba a estar feliz yo, iba a estar mi familia feliz y que podía tener no solamente el rumbo de querer ganar un éxito, de salir campeón, que siempre es importante o a lo mejor lo más importante, sino también de sentir que podía participar dentro del crecimiento del fútbol nacional y de lo que es esa participación y aporte a nuestra sociedad. Vale, Daniel, y en 2018 tienes una oportunidad de volver a estar con tu hermano también, pero esta vez en la selección de Bolivia. Cuéntanos un poco sobre esa anécdota. Y bueno, a lo largo de la entrevista también has comentado mucho el trabajo que has tenido, el compartir que has tenido con tu hermano César. ¿Cómo crees que ha influenciado él en tu manera de dirigir hoy por hoy? Bueno, lo de la selección de Bolivia fue una casualidad de esas que no se presentan muchas veces y que, bueno, la tienes que aprovechar. Yo estaba acá y César estaba haciendo, o sea, César era el técnico de Stronghead y estaba como técnico interino de la selección de Bolivia. Y ellos tenían una serie de partidos internacionales amistosos. Justo era la previa del Mundial. Entonces, el torneo en Bolivia lo cambiaron y no era el mejor de tantos partidos, sino que había que jugar dos grupos, clasificabas y jugabas un ida y vuelta, parecido a algo en Venezuela. Y Stronghead llegó a la final y justo eran las mismas fechas. Entonces, él no podía dejar de dirigir la final y pues bueno, no tenía la posibilidad de llegar al partido contra Corea del Sur. Y pues bueno, me llamó a mí, me dijo, como yo soy parte, yo siempre voy a ser un asistente de César. Toda mi vida voy a ser un colaborador de César. Y
y pues bueno, me llamó no, y me dijo, bueno, porque además era el tema de la presión mediática, ¿no? O sea, de quién ir, que él no podía, cuál asistente podía estar, todo eso. Y como yo era un entrenador que me conocían en Bolivia, que había dirigido en Bolivia, pues bueno, tenía una posibilidad mucho más grande. Y me llamó y me dijo, mira, está esto, puede ser. Y, y yo, o sea, el equipo viajaba por un lado, yo viajaba por el otro, prácticamente llegaba el día antes a un solo entrenamiento, eran, no sé, 40 horas de viaje, y pues bueno, claro, como no voy a ir. Entonces, agarré el primer vuelo que pude, llegué a Madrid, de Madrid otro vuelo más, llegué a Múnich, y después de eso en carro no sé cuánto tiempo para llegar a Austria, y pues bueno, llegué de madrugada, dirigí un entrenamiento y el día siguiente dirigí el partido contra Corea del Sur, que al final jugó un buen mundial, no clasificó, eliminó a Alemania, o sea, al final me terminé llevando una gran experiencia, y además de todo no perdimos, quedamos 0-0 y pues bueno, lo festejé y todo. Daniel, y ahora con esta experiencia que has tenido, este amplio currículum, ¿crees que alguna vez seas un posible director técnico de la Vinotinto? Mira, yo creo mucho que uno tiene que planificarse en la vida, no solamente planificar un partido, sino en la vida. Y yo tengo la posibilidad todavía de seguir dirigiendo y de seguir preparándome muchísimo tiempo. O sea, yo hoy tengo 11 años dirigiendo fútbol profesional, y además de todo fui asistente, estuve en la selección nacional como colaborador, dirigí en el extranjero, y eso me da hoy la posibilidad de decir, o sea, no es un tema de que deba ser yo o no, un tema de quiénes pueden ser, o sea, quién tiene una cantidad de tiempo para poder decir que está. Y si tú buscas los últimos 4 entrenadores que tuvo la selección nacional, salvo el profesor San Vicente, los otros 3, cuando llegaron a ser entrenadores de la selección, que además fueron muy exitosos los 3, tenían menos tiempo dirigiendo y menos logros obtenidos que los que tengo yo. Entonces, eso te da a entender que, bueno, mi carrera ha podido ir creciendo y que tiene la posibilidad de estar en los lugares más importantes. Sin embargo, si me preguntas a mí, yo creo que si pudiese darle algo, no sé si bueno o malo, pero si pudiese darle algo hoy a un lugar de trabajo, seguramente cuando tenga 50 años va a ser muchísimo más importante. Entonces, yo no tengo ningún apuro en llegar a ningún lugar, como por ejemplo el que tú has mencionado. Yo lo que creo hoy es que tengo una gran responsabilidad y una gran oportunidad en el Deportivo La Guaira, que la voy a cumplir hasta el final. Y después de eso voy a volver seguramente al fútbol del extranjero, en donde estaré, Dios mediante, por mucho tiempo, donde seguramente intentaré crecer como lo hice acá en Venezuela, y poderme afirmar como lo hice acá en Venezuela. Y después de eso, pues bueno, las etapas se irán quemando, los momentos irán llegando, y seguramente pues, habrá la posibilidad de tomar algún lugar de trabajo en donde pueda dar mucho más quizás de lo que puedo dar hoy. Bueno, Daniel, ya para hablar un poquito más de lo que es la técnica del fútbol, ¿cómo definirías qué es tu modo de juego en todo este trayecto que has tenido como entrenador? Ya que hemos visto que eres utilizas frecuentemente una formación 4-4-2 con un medio del campo poblado, quizás para tener un dominio de la pelota en la mitad del campo. ¿Cómo es ese planteamiento que tienes tú y que has podido ir mejorando año a año? Mira, cuando yo inicié mi carrera, que es parte también bueno, creo que me preguntaste ahorita y no respondí. Cuando yo inicié mi carrera, yo siempre he tenido una influencia grande, obvio, de César, ¿no? O sea, es mi hermano mayor, no solo en el fútbol, en la vida, tengo una influencia grande de él. Y cuando inicié mi carrera, yo no sé si a todos les pasa, pero es lo común, pues tú inicias con muchas dudas, ¿no? Porque
más allá de que dirigiste en categorías menores y te has sacado un montón de incógnitas de encima, pues bueno, inicias porque tienes el tema de, bueno, seré capaz, cómo hago el discurso, cómo llevo adelante las cosas. Entonces, cuando inicié mi proyección, o sea, lo que planifiqué fue, bueno, yo voy a intentar repetir algo que fue exitoso. Entonces, bueno, yo hice la pretemporada exactamente igual que la había hecho César el año anterior. Busqué el armado táctico del equipo porque más o menos eran los mismos jugadores de la misma forma que lo había hecho César en el año anterior. Y empecé, pues bueno, a intentar en ese inicio como que buscar una propia idea, o sea, no porque estuviese mal o no lo anterior, sino porque, bueno, cada momento es diferente. Cuando yo hice la pretemporada, esa primera pretemporada del Anzoátegui, nosotros fuimos a Margarita. El hecho de que César la haya hecho en Margarita no fue la misma razón de por qué la había hecho yo. César se fue a Margarita porque en aquella época la Copa América se iba a jugar un mes después y las canchas en Puerto La Cruz todas estaban tomadas por la organización. Entonces no había forma de entrenar en Puerto La Cruz. De hecho, los primeros entrenamientos que nosotros tuvimos con el Anzoátegui fueron en el estadio de béisbol. Y entonces, bueno, César tomó la decisión, nos fuimos a Margarita, tuvimos, no sé, 15 días en Margarita y después nos fuimos a Argentina 15 días más, algo así. Entonces, claro, no era la misma situación. Yo no tenía realmente por qué haberme ido, pero, pues bueno, te repito, en esa idea de repetir fue la decisión que tomé. Entonces, después de ese año, ya yo empecé a tener como que un valor mucho más fuerte hacia mi pensamiento, no alejándome de lo que había vivido, sino, bueno, sabiendo que tú te tienes que adaptar a lo que tienes, ¿no? O sea, a los momentos, a las situaciones, a los equipos, a los jugadores. Y a partir de ahí, como que, bueno, asumí cuáles son realmente las características que tú les puedes dar a tu equipo. Entonces, por ejemplo, en Puerto La Cruz era diferente a dirigir acá en La Guaira, por ejemplo, porque, pues bueno, tú entrenas en una cancha de grama, estás acostumbrado al calor, tu grama de los fines de semana es alta, es una cancha amplia, los rivales le tenían exagerado temor a ir a jugar a Puerto La Cruz, entonces lo aprovechamos de otra forma. El equipo era muy vertical, atacaba muchísimo por los costados, intentábamos que el partido de cierta manera se rompiera porque en ese ida y vuelta nosotros sabíamos que íbamos a prevalecer en el tema físico y así sacábamos provecho. Entonces, cada lugar nos fue dando una situación diferente. En Táchira, pues había que ser muy fuerte, no puedes echarte para atrás, tienes que ir para adelante, tienes que buscar siempre la iniciativa y no puedes valorar un ida y vuelta porque el rival va preparado para eso, ya el calor no existe y normalmente cuando juegas de local, los rivales lo que quieren es una transición para poder hacerte daño, entonces tienes que dominar de una forma diferente, tienes que sostener el juego, buscar jugadores de buen pie para que el traslado del balón sea también uno de tus aliados y así tratar de sacar provecho. En La Guaira, por ejemplo, es diferente. Yo no tuve nunca hasta ahora la posibilidad de armar un equipo quizás que tú digas, bueno, este es el equipo que yo quiero. Cuando llegué había una sobrepoblación de centrales, entonces, bueno, decidimos jugar con 3 en el fondo porque habían 6 centrales, no habían laterales naturales y tuvimos que adaptarnos a lo que había. Entonces, en cada lugar ha sido diferente. Si me preguntas qué es lo que yo quiero, pues bueno, a mí me gusta proponer, a mí me gusta buscar, a mí me gusta jugar bien, pero no siempre tienes las herramientas para hacerlo. Entonces te tienes que adaptar. Nosotros en nuestras categorías menores, los últimos 3 o 4 años de La Guaira, normalmente el esquema más jugado en los equipos de nuestras inferiores es el 4-3-3. Entonces, ¿qué promueve el 4-3-3 normalmente? Pues bueno, tener jugadores de banda muy rápidos, muy explosivos y de mucha capacidad en el duelo. Entonces ahora que ellos han crecido y los tengo yo en la primera división, pues bueno, no puedo pensar en jugar a lo mejor con un juego interno fuerte, porque no tengo a los jugadores para eso. Pero no solo no los tengo y no es que le pedí a los dirigentes, bueno, es que esto es lo que yo quiero. Nosotros aprovechamos lo que viene creciendo en el club
y estos son los jugadores que hay en el club y nosotros los estamos aprovechando. Entonces mutamos hoy y el equipo pareciera que juega más un 4-4-2 porque, bueno, pues tenemos jugadores de banda, caso Guillermo Marín, Darwin Paz, Ronald Peña y, bueno, todos los otros que tenemos, y nosotros tratamos de sacarle provecho. Entonces tuvimos que modificar el sistema de juego. Entonces ahora Ángelo Peña es como que un enganche atrasado, él inicia el juego desde atrás, se junta, y ahí vamos buscando las variantes tácticas. Como tenemos jugadores que normalmente juegan abierto, entonces intentamos que nuestros laterales no jueguen sobre la banda, sino que vengan como una especie de volante, se junten a jugar. Entonces, bueno, lo que te decía, lo que hemos intentado es aprovechar cada lugar, cada jugador. Cada entrenador tiene su idea. Yo soy de los que cree o está convencido de que tú no puedes imponer tu idea sobre lo que el club o el equipo te da como herramienta. Tú tienes que adaptarte a lo que hay y tener la inteligencia para poder sacar provecho de eso y ser exitoso en cada uno de los resultados. Daniel, ya para terminar, ¿cómo se ha preparado el Deportivo La Guaira en cuanto a lo de la pandemia que nos está afectando a todos los equipos del fútbol venezolano? Y además, ¿cómo ves este inconveniente de que la liga se suspende y que la federación manda a la liga a que tome la decisión de tener un torneo que adecue ya lo terminado en estos momentos? Nosotros como equipo lo que hemos querido es acompañar un poco, sobre todo en el tema psicológico y de estabilidad financiera, que es lo lógico, a los jugadores y a todos los que participan como trabajadores del Deportivo La Guaira. Es totalmente incierto saber cuándo vamos a volver y por lo tanto es poco adecuado querer manejar un tema de entrenamientos como normalmente haces. O sea, es una época en la cual lo más importante es cuidarse, lo más importante es la salud y, pues bueno, persevera el poder estar cercanos a ellos y que en su cabeza sientan, pues bueno, cercanía, se les da algún tipo de trabajo para que a lo mejor tengan 1 hora, hora y media, 2 horas al día con algo que hacer. Pero te repito, o sea, hay que intentar estar consciente de lo que es el momento. Entonces, nosotros estamos muy atentos con ellos, el nutricionista siempre está atento por el tema del peso, de lo que comen, el preparador físico también, pero por sobre todas las cosas, intentando que estén bien, que estén estables de la cabeza y que puedan vivir el momento con la menor tragedia posible. Entonces, estamos a la expectativa, con la esperanza de que esto pronto pase, queriendo que el torneo arranque pronto, no porque lo principal sea extrañar el fútbol, que sí se extraña, sino porque si el torneo arranca la semana que viene, significa que pudimos sobreponernos a la pandemia, o sea, que pudimos pasar todo este problema y que la vida volvió, lo normal, o nuestra nueva normalidad. Entonces, en ese sentido es en donde nosotros le hemos apuntado. Después, al resto de situaciones que pasan, yo creo que era normal que el torneo terminara de una u otra forma, porque era imposible que en el mismo formato se pudiese finalizar y no lo puedes modificar en el camino, es lo que me parece por encima. Y pues bueno, había que buscar otra forma. Eso, los que estamos dentro de la actividad, sabíamos que iba a suceder. Tiene que haber alguna manera de decidir quiénes van a ir al torneo internacional del año que viene. Entonces, por eso se jugaría un torneo adecuación, por decirlo de alguna manera, o torneo relámpago, como le quieran decir. Pero, sea como sea, lo importante es que volvamos, lo importante es que podamos tener la oportunidad de regresar a la actividad y que eso sea en la medida en la cual todos estemos sanos y que nadie corra peligro de que esto pueda formar parte del crecimiento de una reactivación del proyecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos que todo salga bien y que regrese el fútbol. Gracias a todos los que nos vieron en Pasión por el Deporte. Este es Daniel Faría, entrenador del Deportivo La Guaira, y que ojalá podamos ver más adelante en un equipo internacional. Muchísimas gracias, Daniel.
Gracias a todos los que nos vieron. No se olviden suscribirse, activar la campanita para cuando publiquemos y nos vemos en otro episodio.